Bienvenidos todos. Voy a hacerles la presentación de nuestro invitado especial. Antes hemos titulado Conquístate. Nuestro invitado especial es el abogado Jair Ararat, nacido en Santander de Quilichao hace 47 años. Es casado hace 14 años con María Teresa Romero. Quiero decirle que el hombre contó con muy buena suerte de darse con una mujer, una chilena tan linda como ella. Él es abogado de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Administrativo y Docencia Superior. Es asesor y consultor externo del sector público y privado, coach profesional en neurociencias y consultor y asesor en contratación estatal. Él es quien está dirigiendo hoy los centros de formación y liderazgo en la ciudad de Panamá. Él es nuestro invitado en esta tarde o noche de hoy. Con ustedes, el doctor Jair Ararat. Jair, muy buenas noches, bienvenido. Luis Carlos, gusto saludarte, buenas noches para todos. Qué alegría poderlos saludar desde acá, desde el Istmo de Panamá. Y bueno, por allí veo algunos amigos, caras conocidas, amigos, compañeros de trabajo, colegas. Y es un privilegio pues estar con ustedes en este tiempo compartiendo, agradeciendo esta invitación. Creo que como hombres siempre tenemos retos, desafíos, y este es un espacio para el encuentro, ¿no? Y también con la comunidad. Siempre creo que Dios quiere traer a nuestro corazón refresco, pero también situarnos en el contexto de un mundo que tiene tantas complejidades. Voy a compartir entonces, Luis Carlos, arrancamos entonces ya de una, ¿o hay algún otro asunto que deberíamos considerar? No, señor. Ya estamos, todo lo suyo, sí, señor. ya estamos en pista de despegue. Bueno, pues entonces, pues el movimiento, pues Hombres de Verdad, tiene una filosofía, un propósito, y es trabajar en la formación y en el desarrollo del carácter del varón. Y con ese objetivo, esta comunidad global donde nos encontramos, estamos acompañando esos procesos de crecimiento de los hombres. Donde quiera que encontremos, los hombres son muy importantes para el liderazgo en la sociedad, bien sea desde la familia o los entornos o los lugares donde trabajamos y donde de alguna manera incidimos o influimos. Los centros de formación y liderazgo pues, tienen la visión de movimientos de hombres, donde nos acompañamos, donde avanzamos hacia metas y propósitos comunes, sobre todo desde un liderazgo de servicio, y donde el legado viene a ser el factor más importante para cada uno de nosotros. Ese legado, esa herencia que queremos transmitir a las siguientes generaciones, que sea un legado positivo. Hay una historia que recoge el doctor Ron Jensen en un libro que escribió que se llama Cómo alcanzar el éxito auténtico. Y en ese libro él menciona acerca de un incidente que ocurrió con el hermano de Alfred Nobel. Y este hombre falleció, pero la prensa sueca pensó que había sido Alfredo Nobel. Y uno de los diarios publicó en uno de sus obituarios diciendo: he aquí un hombre que se hizo rico con la tragedia de muchos. Recuerden que una de las patentes de Alfredo Nobel era el TNT. Y eso le dio la oportunidad al señor Nobel de pensar cuál sería el legado que había de dejar a las siguientes generaciones. Y como era un hombre con muchos recursos, se propuso incentivar y premiar aquellas iniciativas que trajeran bienestar, crecimiento a la humanidad desde las diferentes áreas del conocimiento. Y es así como surge el premio Nobel. Hoy nadie recuerda de alguna manera a Alfred Nobel por la patente de la dinamita, pero sí lo recordamos por el premio que exalta de alguna manera
las contribuciones que hombres y mujeres hacen a la humanidad. Creo que también tendríamos en cada una de estas oportunidades el poder reflexionar sobre el legado. Y de eso se trata la charla que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Le hemos llamado Conquistar. En el libro de los Proverbios, escrito por el sabio rey Salomón, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Como hombres, pues siempre por diseño tenemos un espíritu pionero. Los hombres, por naturaleza, de alguna forma estamos dotados de un espíritu, de un instinto que nos lleva a ser conquistadores. No es simplemente un asunto de personalidades. Como hombres, la pasividad no es lo nuestro. Desde muy niños, desde muy temprano, de alguna manera se expresa esa naturaleza. Siempre queremos ir, tomar la iniciativa, explorar, conquistar el mundo más allá de nuestras fronteras, cualquiera que ésta sea. La testosterona transforma nuestros cuerpos al llegar a la madurez física, haciendo ese instinto de libertad y de conquista mucho más agresivo. Y está bien, hemos sido provistos de un gran diseño. No tenemos por qué avergonzarnos de esa naturaleza o de esa forma de ser. Sin embargo, hay una transición. Y yo quisiera que ahí en el chat ustedes me ayuden respondiendo esta pregunta. ¿Cómo un niño se convierte en hombre? Me gustaría que ustedes escriban allí en el chat allí. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo uno pasa de ser un niño a ser un hombre? Ya veo dos interacciones. Álvaro Barona nos dice por el tiempo. Óscar Araque por las decisiones que debe tomar. Bien. Bien, nosotros aquí ahí tenemos Juan Fernández cuando debe cuidar de sí mismo y de otros. Cuando comenzamos a asumir responsabilidades, cuando se adquiere responsabilidad. Bien, vamos. Cuando nos cambia la voz, dice Luis Carlos, así es. Los cambios físicos, así es. Cuando uno se vuelve responsable, bien, creo que la responsabilidad va ganando. Muy bien. Entonces, parte de ser hombres, aparte del género, será asumir de alguna manera responsabilidades por sí mismo y por otros. Alguien dice Danilo Ariza, cuando se tiene sexo por primera vez, claro que sí. Algunos cuando quiere andar solo. Algunos experimentaban de alguna manera el cambio de niño a hombre era precisamente con la sexo. Bien, más sobre la responsabilidad, cuando adquirimos madurez también. Muy bien, y hay una serie de cambios efectivamente que nos lleva en ese proceso de transición. Y creo que ustedes están mayoritariamente acercándose al tema de asumir responsabilidades. Pero mucho de nuestra cultura, de alguna manera, al encontrar el sentido verdadero de la vida, nuestra felicidad, cuando aprendemos a manejar el tiempo libre, dicen también Gerardo Guido, cuando se cumple la mayoría de edad, también, ¿no? Cuando nos decían, cuando usted cumpla la mayoría de edad, usted podrá hacer todo lo que usted quiere, lo que usted desea, pero mientras tanto aquí se hace lo que nosotros decimos en casa. Bien, efectivamente, creo que ya en este nivel nos damos cuenta que ser un hombre implica asumir compromisos, asumir responsabilidades conmigo mismo, con otros, buscar, como alguno planteaba también, encontrar el propósito, el sentido de la vida. Muy bien, entonces hablemos de este aspecto transicional y creo que comenzamos a buscar la realización de los sueños, de aquello que creemos que fuimos concebidos, por lo cual hemos sido llamados y nos lanzamos a la conquista de esos sueños, Y aquí quisiera hacer una segunda pregunta. ¿Cuál dirías tú?
ha sido tu mayor logro o conquista hasta este momento? A ver si compartimos ahí en el chat para que esto no sea un monólogo con mi pantalla de computador. Ya veo aquí algunas interacciones. Muy bien, Emerson nos dice cuando formar un hogar. Gerardo Rivera, mi esposa, Dios me la entregó. Ok. Cuando conquistaron a la bella dama y ella les dijo que sí. Luis Carlos, sostenerme en el hogar. Jairo Alzate, ser padre. Ok. Un logro maravilloso. Mi familia. Eduard Victoria, formar mis hijos. Muy bien. Ok. Criar y educar a mis hijos. Mantener una familia. Ver a mis hijos crecer. 34 años de ejercicio profesional y pensionarme, Álvaro Barona. Eso es un logro muy grande en este tiempo. Decían algunos amigos que no vamos a alcanzar pensión de jubilación, sino auxilio funerario. ¿Cómo van las cosas? Lograr ser feliz con lo que puedo tener. Carlos Johnson, gracias, Carlos. Qué importante, ¿sí? Disfrutar también del camino, del proceso. Oscar Araque, amar a la esposa hasta la muerte. Danilo Ariza, levantarme de mis fracasos por medio de la fe en Jesús y su palabra. Gracias, Danilo. Ser padre, Guido Hernández. Bueno, tenemos allí unos grandes logros. Qué logros tan importantes, ¿no? Y de nuevo comenzamos a ver un factor que nos da realización y nos lleva al alcance, digamos, de ese sentido de propósito, y lo noto que está relacionado con sus esposas, con sus hijos, todos estos aspectos, pero siempre habrá oportunidad para crecer, siempre habrá un momento para seguir avanzando. Creo que tengo otra interacción. Haber conquistado a mi familia, Juan Manuel Arcos. Diego Quintero dice, la vida nos permite diferentes logros en cada espacio como personas, padres, profesionales. Así es. Muy bien. John Walter, a ver, graduarme, casarme, convertirme, ser padre, ser abuelo. ¡Wow! Esto va a la cosa bien. Cambiarle de rumbo a mi vida. Osvaldo Figueroa. Muy bien. Entonces, ahí tenemos grandes logros, ¿no? Estamos avanzando en la conquista. Entonces, dicho esto, recordemos el texto con el que abrimos esta charla. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esto le escribe un hombre que el sabio Salomón, un hombre que tuvo muchas realizaciones. Este hombre dice que se dedicó a la investigación, se dedicó a la construcción de edificios, se dedicó a disertar acerca de la naturaleza, se dedicó a la escritura, a la poesía, se dedicó también a los placeres. También este es un hombre que tuvo muchos excesos. Conocen ustedes su historia de 700 concubinas, 300 mujeres, pero realmente en su vida él encuentra que todo eso para él le representó vanidad, todo eso le parecía liviano, le parecía sin propósito, sin sentido. Pero hay algo que él descubre que es mucho mejor que todas esas otras conquistas. Él encuentra que para el hombre, para él en ese momento de su vida, lo más importante era poder tomar el control de sí mismo, tomar el control de la ira, del enojo. Qué complejo es esto, ¿no? En unos días en que la ira y el enojo está desbordado, poder ser alguien con un espíritu apacible. Yo les digo que por naturaleza no soy un hombre apacible. Por naturaleza es una de las áreas en las cuales he tenido que menguar y tener que trabajar, porque no soy, como dirían algunos, de mecha corta, ¿no? De un fosforito, esos que encienden rápidamente. Pero me doy cuenta que parte del arte de la vida tiene que ver con eso. Mejor es el que tarda en airarse
que el fuerte, que aquellos que hoy vemos en estas grandes series, ¿no? Donde uno dice, wow, ¿cuándo uno podrá tener esta habilidad de defensa de estos tipos, ¿no? Que reciben unos golpes, se tiran en unos lugares y no les pasa nada, ni se despeinan siquiera. Pero también dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu, de su ser interior, que aquel que conquista o toma una ciudad. Por eso quisiera que habláramos un poco acerca de este elemento. Rápidamente comprendemos que nuestro mayor desafío es hacernos cargo de nosotros mismos, estar presentes en el aquí y el ahora. Una falta de presencia, una falta de hacernos cargo, genera un gran vacío de dirección, un gran vacío de propósito, y algo viene y ocupa ese lugar. Es como si de antemano estuviéramos retirados, como si de alguna manera nuestra voz fuera apagada. Una de las demandas que se nos hace constantemente es a estar presentes, a estar involucrados, a tomar de alguna manera, asumir de nuevo riesgos y avanzar en el proceso de construcción. También entender que necesitamos ser fuertes para dominar nuestras pasiones. Creo que vivimos en un mundo donde lo más importante es mi autogratificación, mi satisfacción. Si algo me genera placer, si algo me genera gusto, si algo me genera... Eso es lo que debería ser, porque ese es el fin del hombre. Dar rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos. Y de alguna manera el éxito para algunos tiene que ver con eso, ¿no? Cuánto placer, cuánto fama, cuánta posición, cuánto reconocimiento tiene, ¿cierto? Entonces, alrededor de esto, la vida se trataría más de lo que podemos llegar a satisfacer desde nuestras bajas pasiones que dominarlas, ser fuertes para dominar las pasiones. Hombres cabales, completos, dueños de sí mismos. Ser fuertes también para que una vez que hayamos tomado una decisión, poderla ejecutar sin excusas. Normalmente encontramos que para cada responsabilidad aparece una excusa, ¿no? Una razón de por qué no deberíamos hacerlo, por qué no lo hicimos. Ser fuertes también para alcanzar propósitos y visiones mayores a nuestros propios deseos. En un mundo donde el individuo está a la cabeza de todo, donde la realización personal es lo más importante, donde ser feliz es lo más importante, perdemos de vista también un compromiso que debe superarnos a nosotros. Entonces, necesitamos mantener y crecer en nuestros compromisos de fidelidad para con aquellos que amamos y que también nos expresan su amor. Es decir, cada vez más necesitamos relaciones que estén basadas en un sentido de pacto que va mucho más allá de nuestro propio deseo de satisfacción y realización personal. Lo que se preguntan muchas de nuestras esposas es: ¿permanecerás conmigo cuando ya no sea tan fuerte, cuando ya de alguna manera las fuerzas no me acompañen, cuando de alguna forma mis cambios, los cambios que se van generando con el tiempo, pues no permitan tener el mismo nivel de satisfacción que tal vez has tenido en el pasado? Nuestros hijos se preguntan: ¿permanecerás conmigo? ¿Permanecerás con mi madre? ¿Permanecerás con nosotros? ¿Podemos contar contigo? Entonces, crecer en esos compromisos que hemos adquirido, ser fieles a nuestro llamado y a nuestra visión. A veces empezamos, como bien lo ha mencionado, y empezamos a tener momentos de realización, pero creo que hay mucho más delante de nosotros que lo que hemos dejado atrás. Hay un llamado superior, hay un sentido de trascendencia mayor que nos supera a nosotros mismos. Hay una visión mucho más grande que la que nosotros habíamos pensado o esperado. Ser fieles también a nuestro trabajo, cualquiera que este sea. El sentido del trabajo transforma
al hombre. Los reformadores pensaban que el trabajo era tal vez una de las asignaciones más importantes. Decía uno de esos pensadores que si un hombre barre una ciudad, si un hombre tiene como trabajo el barrer esa ciudad, él debería barrer esa ciudad como si fuera el cielo. Que cuando alguien pasara por esa calle dijera, oh, qué gran trabajo hizo el hombre que barrió esta calle. Porque el trabajo es un lugar donde expresamos nuestros valores, donde expresamos quiénes somos. No es solamente el lugar donde conseguimos el pan de cada día, sino donde se expresa la naturaleza del carácter. Pero también comprometernos con el vecino. La palabra en inglés para prójimo es neighbor, que sería el vecino, el de al lado, ¿no? Y que en las escrituras sería mi prójimo. Y creo que hoy necesitamos dar una mirada también en una sociedad individualista hacia nuestro prójimo. ¿Cómo consideramos al que tenemos al lado? Nos sentimos hoy bajo amenaza en muchos sentidos, pero necesitamos entender que nuestro compromiso va mucho más allá de las paredes de nuestro hogar. También somos guarda de nuestro vecino. Tuve la ventaja, el privilegio de crecer en medio de vecinos. Y allí en medio de esos vecinos hice amigos, hice conocidos, que llegaron a ser como parte de la familia, ¿no? Y de alguna manera teníamos una visión un poco más comunitaria, pero necesitamos comprender que parte de conquistarnos a nosotros mismos implica tener un compromiso para con el otro. Y por lo menos no lo sirvo, por lo menos me comprometo a no dañar. Un sentido de comunidad que trasciende. Para eso necesitamos algunas actitudes de conquista. Estas actitudes de conquista, Santiago, hermano del Señor, escribe en uno de sus textos, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué es lo que de alguna manera ha tomado el lugar de nuestro corazón? ¿Qué es aquello que escuchamos y de alguna manera ha tomado el lugar más importante de nuestra vida, el centro de nuestra voluntad? ¿A quién escuchas? Entonces, hoy necesitamos prestar nuestros oídos para escuchar al que tenemos al lado. Yo me doy cuenta que no soy buen oyente. Creo que necesito volver de nuevo al sentido de la escucha, de una palabra que es mucho más que la empatía, significa que es la compasión. Y en esa compasión poder también entender el punto de vista del otro. Y de esa manera comprometerme también. Dice que una de las habilidades para poder crecer requiere precisamente ser pronto para oír. Porque el segundo aspecto es la discusión. Somos muy buenos para ganar la discusión. Yo creo que aún como profesional del derecho, creo que a uno también lo forman para ganar la discusión, pero muchas veces ganamos la discusión, pero perdemos a las personas. Es una habilidad necesaria para poder crear realmente relaciones significativas y avanzar en ese sentido de trascendencia y de propósito. Tardo también para irarse. De nuevo, miren ustedes, el control emocional, ese ambiente interno, cómo anda nuestro nivel de enojo, ¿no? Creo que el enojo es necesario para poder incomodarnos frente a aquellas cosas que no están bien y nos llevan a tomar acción para solucionarlas. Creo que también tiene su lugar cuando vemos la injusticia, cuando vemos que algo no está bien y ese enojo nos hace levantarnos y tomar acción. Debe dar lugar a una acción justa, no de destrucción, sino de edificar. Entonces, algunos aspectos hacia la conquista. Últimamente, y aprovechando el contexto de la pandemia,
Tengo otra pregunta. ¿Cuál ha sido el desafío más grande de dirección que has enfrentado últimamente? De nuevo, quiero invitarlos a... Perdón, Jair, ¿podrías ampliarme hacia qué dirección se refiere la pregunta? ¿Cuál ha sido el desafío más grande para dirigir tu vida en este tiempo? O sea, que has tenido que enfrentar en este tiempo. Es decir, has tenido que tomar decisiones hacia un lugar, hacia un sentido o a otro. A eso me refiero. Podríamos decir cuál ha sido la decisión más importante o más grande al dirigir tu vida que has enfrentado últimamente. Unir a mi familia, la convivencia las 24 horas en casa. Armando Molina. Wow. Amar a mi familia a pesar de. Álvaro Barona, autocontrol para someterme a las instrucciones sanitarias y con mayúsculas. Que sí, Álvaro. Gran desafío. Fortalecer mi fe y apoyar a mi familia. Recuerdo hace un año, tuvimos nuestra última reunión presencial el 16 de marzo del año pasado. Y eso implicó tomar unas decisiones muy fuertes a nivel de mi trabajo. El control de mi inconformismo con la imperfección del ser humano en general, de la sociedad, de la injusticia. Guido Hernández, soportarnos y tolerarnos a nosotros mismos. El autocontrol de estar en casa todo el tiempo y en cuanto a los tiempos de descanso y comida, ¿sí? Se afectó nuestro tiempo de descanso y adaptación a esta nueva normalidad. John Walter, cuidar mi salud. Claro, hemos tenido ser ejemplo de Cristo para otros. Esta situación en lo económico, tuvimos que cambiar el tema del ingreso, las relaciones, efectivamente. Entender este confinamiento que me llevó a tener complicaciones de salud y ver la mano de nuestro creador en el proceso. Diego Quintero, el desapego de las cosas materiales que llevaron a buscar el verdadero propósito de vida. La unidad familiar centrada en la fe. Sí, gracias. Gracias por todo eso que están compartiendo. Buenas noches. Ha sido satisfactorio darme cuenta del apoyo que tengo en situación que en cierta forma han sido adversas. Atender tantos compromisos sin perder de vista que mi principal es espiritual. Este ha sido un tiempo de grandes desafíos. El manejo de las finanzas a pesar de la crisis de la pandemia. Así es. Los temas económicos, los temas de relación, el descanso, la salud, enfrentamientos de duelos familiares, amigos, que también hemos perdido en ese proceso, procesos de duelo. Pero efectivamente, al hablar de esto, hace algún tiempo apareció esa caricatura, que hemos encontrado el enemigo y somos nosotros. Walt Kelly, caricaturista. Creo que el mayor desafío ha sido enfrentar, digamos, todo aquello que sucede en nuestro ámbito interno. Hablaba con mi esposa y le hacía estas preguntas y le decía a ella, ¿cómo crees tú que he reaccionado frente a estos desafíos? Y ella me decía, vi momentos en que noté que pasaste por un periodo como de depresión, donde de alguna manera estabas buscando desconectarte de la situación que estábamos viviendo, aunque hacías las cosas de alguna manera, veía que te habías apagado, que no estabas allí. Y yo le decía, sí, tienes razón, recuerdo esos días, ¿sí? Donde de alguna manera funcionaba como en modo automático, ¿no? Y me di cuenta que si seguía por ese camino, las cosas no iban definitivamente a terminar muy bien. Y de esa manera es como ir al espejo, ¿no? Y darme cuenta que tenía que trabajar conmigo, que tenía que trabajar en mí, tenía que mirar, buscar la ayuda que tenía a mi alrededor. Y creo que mi fe fue un factor muy importante, mi esposa, para poder de alguna manera enfrentar esa realidad. Me di cuenta
que el problema no estaba en la pandemia, no estaba ni siquiera en el virus, ni nada de esas cosas. Y me di cuenta que tenía un compromiso, que tenía que cuidar de mi esposa. Y para poderla cuidar, tenía que estar fuerte, tenía que estar consciente, que no podía seguir por ese camino, que tenía que cuidar de la comunidad, que debía velar para que acompañara ese proceso. Entonces, es el primer desafío. ¿Por qué? ¿Por qué somos el enemigo? Y encontré esto, también parte de preparar esta charla. No nos vemos como observamos a los demás, ¿sí? Normalmente uno tiene una mirada para lo externo y otra para el sí mismo. Rápidamente juzgamos la conducta de los demás de una manera simple. Allí no hay espacio para matices. O es blanco o es negro. Nos juzgamos a nosotros mismos, miren ustedes, por nuestras motivaciones. Es decir, queremos que a los demás los juzgamos por sus conductas, por sus hechos, pero a nosotros nos juzgamos por nuestras motivaciones. No, es que yo lo hice porque realmente lo que quería lograr, lo que quería alcanzar era esto o aquello. De alguna manera somos más indulgentes, somos más duros al examinar a los demás que con nosotros mismos. Tenemos una gran severidad hacia otros, pero una gran indulgencia para con nosotros. Este es un factor importante si queremos avanzar. Si queremos conquistarnos, debemos entonces quitarnos del camino. No podemos, de alguna manera, torpedearnos. No podemos minarnos a nosotros mismos. Hay una técnica inventada por estos dos psicólogos, Joseph Luke y Harrington Edelman, se llama la ventana de Johari. Y ellos proponen este modelo de evaluación, un modelo muy interesante. Lo conocí en la capacitación que recibí en el proceso de formación como coach profesional. Y me ha parecido siempre muy interesante. Dice que una persona tiene 4 áreas que son críticas, que son muy importantes. La primera, el primer cuadrante es el área pública, que es lo que los demás conocen de ti y lo que tú conoces de ti. La segunda es el área oculta, que es lo que no conocen de ti, pero que tú sí conoces. La otra es el área ciega, que es lo que otros conocen de ti, pero que no te dicen. ¿Sí? Porque no lo conoces o no te lo han dicho. Y la última es el área desconocida. Es lo que ni yo ni los demás conocemos acerca de nosotros mismos. Y allí nos encontramos precisamente en ese espejo. Parte de nuestro proceso de crecimiento tiene que ver con evaluar, de alguna manera, estas áreas de vida. Nuestra área pública, nuestra área oculta, aquellos puntos ciegos y aquella área que es totalmente desconocida para cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo más importante de todo, al evaluar el proceso es no encontrar la solución correcta. Eso es posible que lo encontremos. Lo más importante en este proceso de conquistarnos a nosotros mismos, de conquistarte a ti mismo, es ser la persona correcta. Siempre estamos buscando las condiciones correctas, el momento preciso, todo eso es importante. Pero más importante que eso es ser la persona correcta. La confianza y la credibilidad se construyen trabajando desde 2 áreas críticas. La primera es el carácter. Es lo que usted es, sus valores, su integridad, sus actitudes, sus sentimientos y compromisos. Lo que somos en nuestro ser interior. Allí, como dice un cantante muy conocido, dice, donde nadie me ve, en la intimidad, donde soy como soy. Eso es de donde yo me nutro, de donde fluye las raíces
de la esencia de mi vida. Eso equivale en el proverbio citado a enseñorearnos de nosotros mismos, tomar el control más importante de quiénes somos. Leí una historia de una niña de 6 años que va con su papá a un festival de comidas. Entonces la niña tomó un plato y empezó a servirse mucha comida. Y el padre la miraba preocupado. Y ella se servía aún más, mucha comida. Entonces, en un momento de eso, su papá le dice: hija, ¿estás segura que tú podrás comerte todo eso? Y ella le dice: tranquilo, papá, yo soy más grande por dentro que por fuera. En el fondo, ser la persona correcta, trabajar en el carácter, es ser más grande por dentro que por fuera. ¿Sí? Tiene que ver con la grandeza interna, con esa transformación que ahonda en las raíces principales de la vida. Y el segundo elemento tiene que ver con la competencia, el ser competentes. Creo que básicamente a nosotros se nos evalúa mucho desde nuestra competencia, lo que nosotros hacemos, nuestros conocimientos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestros talentos. En el fondo es si somos capaces de lograr aquello que nos proponemos, en últimas, conquistar la ciudad. Pero de esos dos elementos, de carácter y competencia, se generan la confianza y la credibilidad. Estos dos elementos son fundamentales si queremos avanzar en el proceso de alcanzar una realización profunda. Hasta dónde nosotros somos personas en las cuales se puede confiar, cuya palabra es confiable, cuyos compromisos son consistentes, cuya credibilidad a toda costa garantiza de alguna manera los resultados. Esto es de lo que se trata, conquistarnos a nosotros mismos. El principio del buen gobierno es el autogobierno. Creo que en el ejército, recuerdo que le llamaban a eso autoridad moral. Era que un comandante no le podía pedir a su dirigido hacer algo que él mismo no hacía. ¿Sí? A eso le llamaban autoridad moral, y había algunos que daban la orden y se cumplía. Pero creo que lo que realmente motivaba el liderazgo o el avance era encontrar que la orden también de aquel que la daba era algo que era real en su vida. Y creo que como hombres, para crecer, necesitamos aprender a seguir. Tarde o temprano, todos nosotros nos hemos visto siguiendo a otros. Hemos crecido bajo el liderazgo de otros, de aquellos que se hicieron cargo de nosotros. Pero el carácter de un hombre se prueba en sus lealtades. Hasta donde una persona que un día va a llegar a dirigir aprende a seguir. Aprende a tener la sensibilidad aún de aquellos errores que cometen aquellos que están a cargo de la dirección en un momento dado de sus vidas. Los hombres necesitamos no solamente dirigir, sino tener un corazón de aquellos que comprometen las lealtades para poder acompañar y seguir a quienes tienen en un momento determinado la responsabilidad. Se sufre mucho cuando una persona que no aprende a seguir toma el liderazgo, porque se convierte en alguien despótico, autocrático, egoísta, y los que están a su alrededor sufren, y tarde o temprano esa persona va a desacreditarse a sí misma. Para avanzar entonces necesitamos desarrollar autodisciplinas. ¿Cuál diría usted son las disciplinas más importantes de su vida? Esas que forman de alguna manera sus hábitos, que desarrollan su carácter, que hacen predecible su conducta. Las disciplinas
primero las desarrollamos y luego ellas nos forman a nosotros. Así que un área importante es, algunos lo mencionaban, creo que hay disciplinas que tienen que ver con nuestros hábitos de salud, con nuestras relaciones interpersonales, con nuestra relación con Dios, con nuestros compromisos familiares. Bueno, hay tantas áreas y roles que debemos atender que requieren de alguna manera un plan intencional, unas disciplinas. No se logra de la noche a la mañana. Las personas pretenden tener la habilidad de juego de, ahora que estamos en un contexto de fútbol, de aquellos jugadores de alto rendimiento, pero ¿cuántos estarían dispuestos a pagar el precio que esos jugadores pasan en horas de entrenamiento, en concentraciones, en hábitos alimenticios, hábitos de descanso, hábitos de trabajo? Creo que muy pocos. Creo que el talento es importante, pero la disciplina, hace algún tiempo escuchaba una conferencia de cómo la disciplina al final triunfará sobre el talento. Así que si primero conquistamos un hábito, una disciplina, luego esa disciplina nos formará a cada uno de nosotros. Y este es un elemento que también tengo que reconocer, es algo en lo cual estoy trabajando. No soy tampoco paciente. Yo soy de aquellos que dicen, yo quiero paciencia, Dios mío, dámela ya. Poder esperar, poder acompañar, poder dar tiempo para los procesos es una habilidad necesaria. Es cierto que tenemos que tomar iniciativas, tenemos que ir adelante, pero si en vez de ir 2 o 3 pasos adelante avanza 50, difícilmente van a poder seguir el paso. Por lo tanto, la paciencia y el compromiso con el otro es importante para poder acompañar esos procesos de crecimiento. Y creo que si algo ha probado este tiempo que hemos estado en casa, que hemos estado compartiendo y que hemos tenido que cambiar nuestros hábitos, tiene que ver con la paciencia, definitivamente. Un cuarto elemento implicará rendir cuentas. ¿Sí? ¿A quién le estamos rindiendo cuentas? ¿Cuáles son aquellas personas que tienen de alguna manera el permiso dado por nosotros para preguntarnos cómo estás manejando tu sexualidad? ¿Cómo estás manejando tu vida emocional? ¿Cómo estás manejando tu dinero? ¿Cómo está tu relación con las personas más importantes, tus hijos, tus amigos? ¿Cómo está tu tiempo de descanso? Rendir cuentas a alguien diferente a mí mismo. La mayoría de los fracasos en esta área parte de pensar, a mí no me sucederá. Así que necesitamos de otros para poder crecer. Alguien a quien le hemos entregado ese permiso de preguntarnos, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Llegó un momento en que cuando voy a algunas reuniones, lo primero que me preguntan ni siquiera es ¿cómo estás, Jair? Sino ¿cómo está María Teresa? Esa es la primera pregunta. Y a veces tiendo a molestarme, debería decir, oye, ¿por qué no me preguntan cómo estoy yo? Pero creo que entienden que mi compromiso, mi bienestar está ligado en la manera como estoy respondiendo a ese compromiso con mi compañera de pacto. En el fondo es una manera en que me rinden cuentas. Y aquí me obligan de alguna manera a rendir cuentas. Es ustedes las personas que en materia de consejo podemos estar entre aquellos que no oyen el consejo. Existe otro grupo que son de aquellos que escuchan el consejo. El tercer grupo está en aquellos que no solamente reciben el consejo, sino que lo aplican con alegría. Y el cuarto grupo es de aquellos que intencionalmente
siempre están buscando el consejo. Eso nos mostraría cuán dispuestos estamos a rendir cuentas. En el fondo, la rendición de cuentas está ligada con aquello que ustedes hablaban al inicio, la responsabilidad. Entonces, si hay responsabilidad, necesariamente hay alguien a quien le estamos rindiendo cuentas. Hay alguien que tiene el permiso de preguntarnos en aquellos asuntos críticos de la vida. Entonces, la búsqueda en la rendición de cuentas. ¿Sí? No solamente las del gobierno, sino las nuestras. Y quisiera pensar, a partir de las preguntas, hacer un plan de autogobierno, por ejemplo. ¿Qué tan claramente se ve a sí mismo? ¿Se acuerdan allí de la ventanita de Yohari? ¿Sí? ¿Qué dirían tus amigos? ¿Qué diría tu esposa? ¿Qué dirían tus hijos? ¿Estás dispuesto para escuchar? Déjeme decirle que todo hombre, como les mencionábamos, como unas actitudes de conquista, requiere ser pronto para oír, ¿sí? Tardo para hablar y tardo para enojarse. Porque a veces vamos a escuchar cosas que definitivamente van a despertar el furor o no queremos. Pero parte del proceso de crecimiento y de conquistarnos a nosotros mismos, como decíamos, es sacarnos del camino. Podernos ver claramente. Otra pregunta es, ¿dónde necesita crecimiento? ¿Sí? ¿Necesitas crecimiento en el área de la disciplina, en la rendición de cuentas, en ser paciente? ¿Cuáles serían las áreas? ¿Necesitas crecer en aprender a seguir a otros? Y la tercera pregunta es, ¿qué tan bien recibes el consejo? ¿O eres de aquellas personas que son inabordables? ¿Sí? Yo me hice solo, yo no necesito de nada ni de nadie. Bueno, eso va a afectar profundamente tu carácter y tus competencias. Y eso va a generar situaciones o fracturas muy serias de credibilidad. En esta comunidad de hombres de verdad, puedo obtener grandes oportunidades de crecimiento. Creo que estos movimientos de hombres, estos encuentros de hombres son espacios de libertad, unos espacios donde hemos encontrado otros hombres que lidian con los mismos problemas, necesidades que también nosotros estamos enfrentando. Y podemos acompañarnos para crecer y llegar juntos a la meta. A los 17 años, tenía 17 años, cuando alguien en la casa de mi tía, en una reunión, me habló que Jesús podía darme una nueva vida, que Él podía cambiar mi corazón. Yo a mis 17 años recuerdo que estaba terminando mi colegio, era un muy buen alumno, pero por dentro sentía un profundo vacío, un gran enojo, una gran frustración. Lo único que encontraba era que mi vida no tenía propósito, no tenía sentido. Y realmente pensé seriamente en poner fin a mis días. Pero tengo un hermano que es un año menor que yo y a quien quiero mucho. Dije, no le puedo hacer eso a mi hermano. Y dije, me voy a ir al ejército, me voy a regalar para el ejército. Y allá, en medio de ese conflicto que de esa época vivía nuestro país, dije, allí voy a encontrar de alguna manera los brazos de la muerte. Pero antes de que eso ocurriera, esa persona me dijo algo que para mí tuvo mucho sentido. Dijo, Jesús quiere darte una vida con propósito, una vida con sentido y felicidad. Él tiene la capacidad de hacer nuevas
todas las cosas. Y esto es de mi, siento compartirlo con ustedes. Creo que parte de mi proceso de convertirme en un hombre, de ser formado como un hombre, y todavía estoy en ese proceso. Estoy en otra etapa, ¿cierto?, de ese proceso de formación, fue mi encuentro con Jesús. Creo que uno de los textos más importantes para mí ha sido ese, que está en 2 Corintios 5:17. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y aquella noche yo sinceramente le dije a Jesús: te necesito, yo te abro la puerta de mi corazón, te recibo. Y recuerdo, ya hace 30 años que eso ocurrió, que algo pasó dentro de mí, algo pasó en mi mundo interior. Ya no estaba enojado. De alguna manera sonreía y yo decía: pero ¿por qué estoy contento? Tenía una alegría y un gozo por dentro que no podía explicar. Mis circunstancias, mis situaciones no habían variado mucho. Al final me fui al ejército, pero ya con otra misión. Y creo que ha sido uno de los encuentros más importantes. Creo que hoy Jesús sigue trabajando profundamente en mi corazón. Creo que el deseo de Jesús es llevarnos a ser conformados a su propia imagen, a la estatura de la plenitud, a un varón perfecto, un varón que es dueño de sí mismo. Y alguien que es dueño de sí mismo es alguien que trae un gran beneficio para aquellos que le rodean. Quiero agradecerles por este tiempo y aquí termino, y quisiera dar paso a algunos comentarios y si hay alguna pregunta, alguna interacción. Agradecerles por la invitación e invitarlos a que aprovechen el lugar donde se encuentran para que con otros hombres puedan formar comunidades donde puedan alentarse mutuamente al amor y a las buenas obras. Muchas gracias. Están micrófonos abiertos y Jair, pues, muy amablemente está en la buena disposición de contestar nuestras preguntas. Entonces, ¿quién tiene alguna pregunta para él respecto a al mensaje que nos ha dado? Me gustaría preguntarle a don Jair, primero, bueno, agradecerle su valioso tiempo, felicitarlo por ese don de gentes que tiene y preguntarle cómo podemos hacer para lograr la grabación de esta importante conferencia, para escucharla varias veces y así avanzar más y aprender más de lo que usted acaba de expresarnos. Yo creo que es muy importante lo que usted nos dijo al final, don Jair. Considero que no todos, por lo menos lo digo desde mi caso, tenemos esa virtud y ese derramamiento de hermosura de Dios cuando permitió que desde el principio, a los 17 años, usted pudiese contar con el corazón del Señor y que entrase en usted. Hay personas que no es tan fácil. ¿Por qué se nos dificulta tanto a algunas personas lograr pedirle al Señor que venga y encuentra tantas dificultades? Y hay veces como que uno se torna complicado y como que frena ese proceso. Entonces, me gustaría saber qué opina usted sobre esa pregunta. Muchas gracias, don Luis Carlos. Gracias. Gracias, Gerardo. En un momento de ese caminar, necesitamos entender, por alguna razón, creo que por la paciencia que Dios tiene, que no somos suficientes y que de alguna manera necesitamos ayuda para despejar toda esa dificultad que hay en nosotros.
Y necesitamos de alguien experto y de alguien que tenga una intencionalidad muy clara. A mí me hizo mucho clic en ese momento dos frases que me compartieron en ese momento. Para mí fueron determinantes. Dios desea darte una vida con sentido y felicidad. Porque en ese momento, en esa etapa de mi vida, interiormente, mi vida no tenía ni sentido ni felicidad. Aunque externamente, pues yo podría decirles, no con arrogancia, pues no tenía problemas de alcohol ni nada de ese tipo de cosas. Era por el contrario un chico que trabajaba, vivía con mi tía, estaba estudiando, estaba terminando el bachillerato, pero por dentro estaba realmente muy, muy enojado. Y la razón de mi enojo era por qué mi papá y mi mamá no se habían quedado conmigo. ¿Sí? Y por qué yo tenía que haberme criado con mis tías, con mi abuela. Mi enojo era por qué no se hicieron cargo de mí. ¿Qué hay de malo en mí que no se hicieron cargo? Y quiero decirles que crecí rodeado de un amor muy grande. Algunos de ustedes conocen algunos de mis familiares. Pero esa era la bronca que yo tenía por dentro. Y creo que en ese momento, creo que mis oídos, les decía, todo hombre sea pronto para oír. Hubo un momento en que esa sintonía, mis oídos, escucharon esas dos frases. Una vida con sentido y felicidad. Y creo que Dios, por el Espíritu Santo, quiere hablarle al oído a cada uno acerca de la necesidad que tiene. Solo que necesitamos por un momento bajar el ruido interno y el ruido externo y poder abrir nuestros oídos a esa voz que a veces llamamos la voz de la conciencia, que está allí y que nos dice, yo quiero ayudarte, estoy contigo, estoy para ti. Es lo que podría decirte, Gerardo, frente a ese aspecto. En lo otro, en cuanto a la grabación y todo eso, creo que a través de Luis Carlos y del equipo organizador, creo que ellos van a permitir el acceso pues al libro. Es lo que podía decir. Gracias, don Jair. Muy gentil por tu respuesta, muy gentil. Dios te bendiga. Gracias, señor. Bueno, gracias. Respecto a la grabación, sí, claro, obviamente la bajaremos, la editaremos, algunas cosas al inicio, que tengamos que colocarle el video de los centros de formación y liderazgo, y para que ustedes puedan acceder libremente a ella. Quiero dejarles entonces con nuestro coordinador de movimiento de hombres de verdad de la región, con John Walter Lazo, quien ha sido el promotor y el que ha estado detrás de todo esto y quien hizo los contactos con Jair, quien nos tuvo a bien invitarle. Entonces, John Walter, bienvenido. Muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Gracias a nuestro querido amigo Jair desde Panamá. Nos ha ilustrado sobre algo que es muy importante para nosotros. Qué bueno es que todos ustedes hayan asistido. Quiero agradecerle a todos los directores de Senfol, de la región Cali, por mover o por invitar a todos los que hoy, en esta noche, han estado presentes. Y gracias por ello. Una vez más, agradecidos con ustedes en esta noche, con nuestro conferencista. No sé si alguien ya para terminar quisiera decirle algo o saludarlo, pero qué bueno que nos hayan acompañado en estos tiempos. Traeremos una nueva invitación. Estamos haciendo estas charlas cada 2 meses. Invitamos a un hermano o a alguien que conocemos, que sabemos que nos puede edificar. Gracias una vez más, Jair. Gracias a Gracias, todos. John. Adelante, Luis Luis Carlos, Carlos. a todo el equipo. Saludos. Muchísimas gracias a Jair. Un abrazo para María Teresa. Gracias, John Walter. Gracias a cada uno de ustedes que sacó el tiempo para venir a ese gran evento de conquistarnos a nosotros mismos. Me quedo con las 4.
Muy bueno, refrigerio. Un espíritu pionero, la pasividad no es lo nuestro, no es un asunto de personalidad y somos conquistadores por naturaleza. Entonces, a conquistarnos a nosotros mismos. Esa es la parte importante. Así es. Entonces, un abrazo para todos.